Seguidamente tendremos un momento muy emotivo recordando al expresidente de Rotary Internacional, Joaquín Serratosa Civil, a cargo de Héctor Gerona, del Club Rotario Montevideo, y Eduardo Carrera, del Club Rotario Maldonado Este. Buen día para todos. Aquí vamos a hacer una presentación, un recuerdo de don Joaquín Serratosa, que fue nuestro primer y único presidente de Rotary Internacional uruguayo. Yo voy a empezar con una pequeña introducción familiar, después Héctor va a hablar de la parte rotaria y yo les voy a hacer una historia familiar por mi condición de familiar que ahora se la voy a contar. Pero me voy a remontar al año 1850 más o menos, cuando un barco de la Armada Española llegó a Montevideo para asistir una pandemia, una epidemia que había en Montevideo, y en ese barco venía un joven médico que se llamaba Antonio Serratosa, cumpliendo sus funciones de médico de la Armada, obviamente. Cuando en un agasajo, una fiesta que hubo para ese barco en la ciudad de Montevideo, conoció a una señorita, Elvira Civils, y evidentemente ahí hubo una chispa, un flechazo, porque él le prometió a ella que iba a volver, cuando iba a llegar a España de nuevo, iba a pedir la baja y iba a volver para casarse con ella. El barco se fue para España, pero tuvo un problema en el medio del camino, que lo desviaron a Cuba, porque en Cuba había una guerra. Entonces demoró un poco en volver. Él estuvo en Cuba, fue herido en Cuba, perdió un ojo. Finalmente llegó a España, pidió la baja, volvió a Montevideo y se casó con Elvira Civils. De ese matrimonio tuvo 6 hijos. Voy a nombrar a 2. Uno obviamente fue Joaquín, y el otro fue Jaime. ¿Por qué voy a nombrar a Jaime? Joaquín, como ustedes saben, no tuvo hijos, y Jaime tuvo una hija, pero Jaime murió muy joven, cuando la hija tenía 1 año. Por lo cual Joaquín tomó el rol de padre de esa niña. Esa niña era mi abuela, Hortensia Serratosa. Por eso yo estoy aquí. O sea que estrictamente Joaquín era mi tío bisabuelo, en la práctica mi bisabuelo. Le voy a pasar a Héctor la posta de la parte rotaria y después le hago unas pinceladitas familiares. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Bueno, están viendo la imagen de don Joaquín Serratosa Civils. Para todos aquellos, fundamentalmente jóvenes y no tan jóvenes, tengan presente que don Joaquín, de adelante voy a decir don Joaquín, fue, como bien dijo Eduardo, el primer y único presidente de Rotary Internacional uruguayo, 1953-1954, y el primer latinoamericano. Bien, como bien dijo también Eduardo, hijo de un médico, don Joaquín inició su actividad, vamos a llamarle laboral, criando ganado, y después fue desarrollando una actividad comercial importante, fue representante nada menos de la Goodyear, de la Westinghouse, de la RCA y de la General Motors. Después se fue a vivir muchos años a París. Ahí fue fundamental, creo, en su visión cosmopolita e internacionalista que ha tenido toda su vida, y después lo demostró más adelante en el Rotary. Sabía hablar 4 idiomas fluentemente. Y sobre todo, empezó a germinar en él la idea del ideal de servicio. Hace exactamente 104 años, un día del 21 de marzo de 1921, don Joaquín ingresó al Rotary Club de Montevideo. Ya de entrada, lo nombraron secretario. Fue secretario de 1921 a 1922, y después tuvo una cantidad de actividades más dentro del club. Fue presidente en 2 oportunidades. También fue
gobernador de distrito en 2 oportunidades, 1937-38, en el distrito 63, y después cuando fue, digamos, reformado, una reestructuración de distritos, fue nuevamente nombrado gobernador del 38-39 para el distrito 31, recién formado. Es importante destacar que ya en ese momento como gobernador llevó adelante la política, un lema que tenía él, que cada club crea un nuevo club, y de esa manera ya creó 28 clubes en Argentina, Uruguay y Paraguay. Vayan tomando en cuenta un poco los números que les estoy diciendo por lo que viene después. Bueno, entonces como yo decía, empieza su fulgurante, diría yo, rápida carrera a nivel del rotarismo nacional, regional y fundamentalmente internacional. El presidente del Rotary Internacional de 1941, el señor Thomas Davis, le encargó a Joaquín Serratosa nada menos que ser el moderador de rotarios de clubes de Ecuador y Perú que estaban en guerra fronteriza en 1941. Y porque se sabía de su habilidad como conciliador. Parece que tuvo algún tipo de éxito en ese aspecto. Muchísimos años después, ya obviamente fallecido Serratosa, en el año 1995 debemos destacar que el Rotary Club de Montevideo trajo socios rotarios de Perú y de Ecuador cuando también se inició la guerra fronteriza en el CENEPA en 1995. O sea que Rotary siempre está permanentemente buscando y promoviendo la paz. Adelante, Eduardo. Bueno, a nivel, Joaquín fue una personalidad en muchas instituciones de uruguayas, ¿no? Y fue un muy buen deportista. Entonces, fue fundador de Wander, uno de los fundadores de Wander, fue fundador del Club de Golf, fue miembro, presidente de la Liga Antituberculosa, fue miembro del Comité Olímpico Internacional por muchos años, y bueno, evidentemente era una personalidad que le gustaba estar en todas las instituciones imaginables, porque no sé cómo le daba el tiempo para hacer todo eso. A nivel personal, datos que tengo familiares, además de ser directivo de instituciones deportivas, era un muy buen deportista. Me consta, que cuento de mi abuela, que él venía mucho a Punta del Este, tenía una casa, y era un gran nadador, entonces iba todos los días nadando a la isla de Gorriti con un bote que lo acompañaba. Bueno, se ve que hacía muchas de esas actividades. Y después, bueno, si querés seguir tú. Sí, vamos a seguir un poco con su actividad rotaria. Ustedes saben que, bueno, por esa actividad que tuvo a nivel internacional y que tan buena consideración tenía a nivel del directorio del Rotary, en el año 1953 fue electo presidente de Rotary Internacional para el periodo 53-54. Su lema fue Rotary is Hope in Action, o sea, Rotary es esperanza en acción. Vaya qué lema que eligió don Joaquín. Rotary es esperanza en acción. Para eso tuvo, digamos, durante todo su ejercicio, escuchen bien este número, durante su ejercicio se fundaron 487 clubes en más de 80 países. 487 en más de 80 países. Solo en Japón, 19. Con esto me da un poco la idea del increíble, diríamos, el increíble desarrollo que tuvo el Rotary Internacional a todo nivel global, y sobre todo, digamos, Joaquín Serratosa desarrolló la idea del internacionalismo, de que había que apoyar a todos aquellos proyectos que tuvieran que ver con la vacunación, que tuvieran que ver con la resolución pacífica de las controversias fronterizas, en fin, todo lo que tiene que ver con digamos, los grandes conceptos que nos guían como rotarios. Y sin duda alguna su actividad a nivel rotario fue increíble. Como decía bien Eduardo, yo no sé dónde sacaba tanto tiempo
por la cantidad de actividades que tuvo. También fundó el Club Albion, también fue buen tenista, hizo equitación, bueno, en fin. Yo diría que la personalidad de Serratosa se puede definir como un gran humanista del siglo XX. Y me animaría a decir como un gran ser renacentista, tomando en cuenta un poco lo que significó el Renacimiento en Europa luego de la Edad Media. Es decir, una explosión, digamos, de conocimiento, de trascender las fronteras, de ayudar al prójimo, de tender manos a los que nos necesitan a lo largo y ancho del mundo. Y como les decía, fue increíble lo prolífica que fue su tarea como presidente. Bueno, dos o tres pinceladitas más familiares. En su trabajo, estos cuentos son de la casa, de la familia. Alguno de mis tíos llegó a trabajar con él cuando tenía 15 años en su empresa, que la describió muy bien Héctor. Y él me contó que Joaquín repartía entre sus empleados, que eran 450, nada menos, un poema que les voy a pedir, no que lo googleen, sino que lo busquen en el chat, ya que hablamos de eso antes, un poema de Gabriela Mistral que se llama El placer de servir y que realmente pinta de cuerpo entero lo que pretendemos ser los rotarios. Vale la pena que lo lean y seguramente él tuvo la misma voluntad de transmitirlo no a los rotarios sino a todos sus empleados, porque se lo repartió en su momento y la verdad que se lo recomiendo. Y después le voy a hacer un par de cuentitos también como que lo pintan a él, como un cuentito. Ustedes saben que las iglesias antiguas, por lo menos los bancos de las iglesias tienen unos cartelitos que tienen nombres de personas. Seguramente porque lo donaron o porque, bueno, no sé. Yo una vez descubrí en la iglesia de San Juan Bautista, en Montevideo, descubrí un banco que tenía el nombre de mi abuela. Entonces fui y le pregunté, abuela, ¿por qué tenés un banco con tu nombre? ¿Qué pasó? No, dice, lo donó Joaquín, que puso mi nombre. Entonces, bueno, evidentemente colaboraba con todo, con la iglesia, con lo que fuera. Y bueno, y después tengo una pequeña anécdota que me pasó a mí, ya no es de él, pero me pasó a mí, involuntariamente en mi niñez. Hace un tiempo, buscando algunos datos de él, yo encontré una solicitud del Club Buceo, de Rotary Club Buceo, que fue elevada a la Junta Departamental de Montevideo y que la Junta lo elevó a la Intendencia, pidiendo que se nombrara una plaza con su nombre. Una plaza que proponían que fuera la plaza que está en Barradas y por Harris en Carrasco, o si no el Camino de los Hormigueros, que es una callecita que está a continuación de Chucarro y Busaleo. Eso a mí me llamó la atención porque digo que yo conozco que hay otra plaza que tiene su nombre, y me llamó la atención por qué pedían eso, bien algo se había perdido o no se sabía que estaba esa plaza. Finalmente creo que eso no prosperó porque la plaza en cuestión se llama ahora Heriberto Coates y el Camino de los Hormigueros se sigue llamando así. Pero ¿qué pasa? Yo me acordaba de que había una plaza que es en Coimbra, del lado de Carrasco, donde empieza Coimbra, una plazoleta que tiene el monolito con el nombre de la Plaza Joaquín Serratosa. ¿Y por qué me acordaba yo de eso? Vaya uno a saber. Porque yo fui a la inauguración de esa plaza. Cuando yo tendría 10 años, 11 años, fui con mi abuela porque se ve que la invitaron a ella porque era un familiar cuando se inauguró la plaza. Entonces, bueno, acá tienen un testigo de la inauguración de la plaza. Bueno, ya, digamos, finalizando, recuerdo hace muchos años, quiero hablar,
Don Ricardo González Arcos, más presidente de Rotary Club de Montevideo y también ex gobernador, nos dijo en directiva lo siguiente. No sé si actualmente ocurre lo mismo, pero en el año 53-54, cuando Serratosa era presidente, o en esos años, era usual que el presidente de Rotary Internacional visitara al presidente de los Estados Unidos de la Casa Blanca. Un encuentro protocolar, un encuentro formal. Bueno, muy bien. Fue Serratosa, todo contado por González Arcos, y adivinen qué regalo le llevó Serratosa al presidente de ese entonces, Dwight Eisenhower, que ideó la evacuación Overlord en 1944 en Normandía. A ver, piensen, ¿qué regalo le puede haber llevado don Joaquín a Eisenhower? A ver, piensen un poco. No. Sí, muy bien, José. Un facón de plata estupendo que parece que Eisenhower quedó muy contento y agradeció efusivamente a Serratosa. Y después su legendaria y larga vida se apagó en octubre de 1958, pero sin duda alguna nos dejó un legado imborrable que las nuevas generaciones de rotarios deberán seguir, porque siempre fue una especie de faro que nos iluminó y llegó evidentemente al punto más alto al que puede aspirar un rotario de su vida social. Muchas gracias.